Te han mentido toda la vida sobre lo que realmente piensa un hombre después de la intimidad. Te lo han disfrazado de simple agotamiento, de distracción, de ese clásico «así son los hombres». Pero lo que ocurre en esos segundos posteriores, cuando su cuerpo cae rendido, cuando su pecho aún vibra por dentro y su mirada se pierde en el techo o se esconde tras sus párpados cerrados, no es lo que tú crees. No es solo cansancio, no es desinterés, no es frialdad. Es un proceso mucho más profundo, más inconsciente, más antiguo que su propia infancia. Y si no sabes leer lo que está pasando ahí, si interpretas mal su silencio, puedes perder algo más valioso que su atención, su conexión emocional contigo, el lazo invisible que recién habías comenzado a tejer. Porque, escúchame, no se trata de lo que él siente por ti, se trata de lo que él siente consigo mismo cuando su alma se queda desnuda después de tocarte. Y si no sabes sostener esa energía, si te asustas, si reaccionas desde la carencia o el miedo, puedes convertir un momento sagrado en una desconexión irreversible. Este video no es solo para que entiendas a un hombre, es para que te transformes tú, para que aprendas a usar con maestría ese instante exacto en el que él se apaga por fuera, pero en realidad se abre por dentro, para que en vez de llenarlo de preguntas, de inseguridades o de necesidad de validación, puedas convertirte en la mujer que deja una huella tan profunda en su inconsciente, que incluso si mañana su cuerpo toca otro cuerpo, su alma seguirá regresando a ti sin saber por qué. Lo que voy a revelarte no lo enseñan en ninguna escuela. No lo verás en redes sociales. No te lo cuenta ni tu terapeuta ni tus amigas. Porque esto no es teoría, es energía, es vibración femenina aplicada al momento de mayor vulnerabilidad de un hombre. Quiero que te quedes hasta el final, porque voy a darte algo que muy pocas mujeres en el mundo saben. Un mapa invisible, un ritual de poder sutil, para dejar de ser una experiencia más y convertirte en una presencia imposible de reemplazar. Y no necesitas manipularlo, no necesitas forzarlo, solo necesitas habitar tu energía con tanta conciencia, que él no pueda olvidarte aunque lo intente. Piénsalo un segundo. Hace apenas minutos estabas entre sus brazos, lo sentías respirarte sobre el cuello, sus dedos buscaban tu piel como si fueses agua en el desierto, sus ojos se entrecerraban por el placer, su cuerpo vibraba, y por un instante, tú juraste que eso era conexión, que estabas en su alma, no solo en su cama. Y luego, el silencio. Él se gira, se queda inmóvil, sus palabras desaparecen, su calor se enfría, ya no te mira, ya no te toca, y tú, ahí, con el corazón abierto, con la emoción latiéndote en la garganta, esperas algo que no llega, una palabra, una mirada, una caricia, algo que confirme que tú no fuiste solo el canal de su descarga, algo que confirme que tú también fuiste elegida, pero no llega. Y entonces, como en una película que ya viste muchas veces, empiezan los pensamientos a gritarte dentro de la cabeza. Ya no le importo, solo me usó, quizá no lo hice bien, seguro ya se arrepintió. Cada pensamiento te clava una espina más y la magia que sentiste comienza a deshacerse dentro de ti. Lo que no sabes es que ese momento, ese exacto silencio, ese espacio entre el clímax y la palabra siguiente, es una prueba de tu vibración, una prueba de tu conciencia, porque lo que está pasando en su mente no tiene que ver contigo, tiene que ver con él mismo, con sus mecanismos de defensa, con sus miedos, con su lucha interna entre haberse sentido vulnerable y necesitar recuperar su control. Un hombre después de la intimidad entra en una fase que muy pocas mujeres saben leer. No es una desconexión contigo, es una reconexión con su centro. Es su necesidad inconsciente de recuperar su estructura interna después de haber abierto tanto su energía. Es su manera arquetípica de decir, necesito volver a mí antes de perderme en ti. Y si tú lo entiendes, si tú sabes habitar ese instante sin miedo, si tú sabes vibrar desde la certeza y no desde la carencia, puedes transformar ese momento en tu mayor poder. Pero si lo interpretas mal, si crees que ese silencio es rechazo, si actúas desde la herida y no desde tu sabiduría, puedes romper algo que recién comenzaba a construirse. Por eso este video es tan importante, porque no solo te voy a enseñar cómo entenderlo,
Te voy a mostrar cómo transformar ese instante en un portal, para que su alma, no su mente, empiece a reconocer que contigo no se trata solo de placer. Se trata de algo que jamás podrá explicar, pero tampoco olvidar. El hombre, después del clímax, no entra en conexión, entra en vacío. Y ese vacío no es algo que él elija conscientemente. Es una respuesta profundamente arraigada en su biología, en su estructura psicológica y en siglos de condicionamiento emocional masculino. Es su forma ancestral de volver a su centro, de replegar su energía hacia adentro después de haberse abierto demasiado. Pero si tú no sabes leer ese vacío, si no entiendes que ese silencio no es una señal de rechazo, sino un llamado a la pausa, lo más probable es que lo malinterpretes, que lo llenes con tus propios miedos, con tus inseguridades, con una necesidad urgente de sentirte confirmada. Y entonces haces justo lo que él no puede sostener en ese momento. Lo confrontas con tu ansiedad, con tu herida, con tu necesidad de conexión inmediata. Y ahí, sin saberlo, comienzas a empujar su alma fuera de la tuya. Quiero que escuches con atención lo que te voy a contar, porque la historia de Clara es la historia de muchas, y puede que sea también en parte la tuya. Clara tiene 45 años. Se divorció hace 3. Tiene 2 hijos adolescentes que son el centro de su vida. Y durante mucho tiempo creyó que el amor ya no era una opción real para ella. Había cerrado su corazón después de una relación larga en la que se sintió ignorada, silenciada, emocionalmente sola. Pero con el tiempo y mucho trabajo personal, volvió a abrirse. Y fue entonces cuando conoció a Marcelo. 47 años. Separado también. Inteligente. Atento. Con esa mezcla extraña entre mirada dulce y presencia firme que la hacía sentir segura otra vez. Las primeras semanas fueron una bocanada de vida para Clara. Conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Mensajes espontáneos. Risas compartidas. Confesiones íntimas. La conexión era innegable. Clara sentía que, por fin, había vuelto a ser vista como mujer. El primer encuentro íntimo fue todo lo que había soñado. Cada caricia tenía intención. Cada beso, una carga emocional que la hacía sentir importante, deseada, única. Ella no solo se entregó físicamente esa noche, se entregó emocional y espiritualmente. Porque, para Clara, hacer el amor era un acto de comunión. Pero después, algo cambió. Marcelo suspiró profundamente, se giró de espaldas, cerró los ojos y no dijo nada. Ni una palabra, ni una caricia, ni un «me gustó estar contigo». Nada. Silencio absoluto. Clara se quedó quieta, desnuda no solo de ropa, sino de alma. Su mente se activó como una alarma. ¿Dije algo mal? ¿No estuvo bien? ¿Ya se arrepintió? ¿Solo me quería para esto? Su respiración se aceleró, su pecho se apretó, y en su intento por reconectar, hizo lo que hacen muchas mujeres cuando no entienden ese vacío masculino. Lo abrazó con fuerza, como si su cuerpo pudiera traerlo de vuelta. Le acarició el pecho buscando su mirada. Le preguntó si estaba bien. Le pidió, con su voz temblorosa, que le dijera algo, lo que fuera. Pero Marcelo no respondió como ella esperaba. Se tensó, se encogió, murmuró un «todo bien» y siguió en silencio. Y en ese instante, algo se rompió dentro de Clara. No solo sintió que no era suficiente, sino que su intento de acercamiento había generado aún más distancia, y así comenzó una espiral invisible. En las siguientes semanas, cada vez que había intimidad, Marcelo se alejaba un poco más. Sus mensajes tardaban más en llegar, sus besos eran más cortos, su atención más dispersa, hasta que un día, sin explicaciones ni cierre, Marcelo desapareció. Clara quedó devastada, no por la ruptura en sí, sino porque no entendía qué había hecho mal. Si la conexión era tan fuerte, ¿por qué se fue? ¿Qué falló? Y aquí está la verdad brutal. Marcelo no se alejó porque Clara sintiera. Se alejó porque Clara no supo sostener su energía después de abrirse, porque, sin darse cuenta, convirtió el momento más vulnerable del hombre en una escena de presión emocional. Él no necesitaba palabras, no necesitaba caricias, no necesitaba preguntas, necesitaba silencio, necesitaba espacio, necesitaba sentirse libre para volver a sí mismo antes de volver a ella.
Pero Clara, al no saberlo, llenó ese espacio con ansiedad. Y su energía, en vez de atraer, empezó a empujar. Aquí está la clave que muchas mujeres no saben. Un hombre no se aleja de una mujer porque ella siente. Un hombre se aleja cuando ella no sabe sostener su energía femenina después de entregarse. Cuando, después de abrirse, entra en miedo, en carencia, en necesidad. Y esa energía, esa vibración, él la percibe. Aunque no la entienda, aunque no la sepa nombrar, la siente. Y su inconsciente la traduce como peligro, como pérdida de libertad, como invasión. Y por eso huye, no de ti, de lo que representa esa energía para su sistema emocional. Cuando una mujer aprende a sostener su energía después del clímax, sin buscar, sin pedir, sin necesitar, entonces algo profundo cambia. Él ya no se siente atrapado, se siente atraído, se siente intrigado, se siente en paz. Y ningún hombre, absolutamente ninguno, puede mantenerse lejos de una mujer que lo hace sentir en paz después de tocar el cielo. Después del sexo, su cuerpo no solo se relaja, se reinicia por completo. Fisiológicamente, ocurre algo que muy pocas personas entienden. Su cerebro libera prolactina, una hormona que, entre otras cosas, reduce el deseo sexual y provoca una especie de estado de pausa, de desconexión momentánea. Su sistema nervioso entra en modo recuperación. Es como si su energía, tras haberse expandido intensamente, necesitara regresar a su centro, a su refugio interno. Pero eso no es todo. A nivel más profundo, más invisible, ocurre algo aún más delicado. Su inconsciente activa patrones antiguos, heridas pasadas, miedos primarios. Es un mecanismo de defensa que le dice: protégete, no te expongas más de la cuenta, no te pierdas en ella. Y si no lo entiende, ni tú tampoco, entonces su silencio se vuelve tu herida más abierta, porque tú no lo interpretas como un proceso biológico o emocional, lo interpretas como abandono, como frialdad, como desinterés, y ahí es donde comienza el caos invisible. Tú te activas, lo buscas, lo miras, le haces preguntas, le pides validación, le suplicas con gestos o palabras que vuelva a ti emocionalmente, pero él no está listo aún, y sin darte cuenta, lo empujas más lejos. Y ese es el error silencioso que muchas mujeres repiten sin saber: intentar rescatar una conexión que no se ha roto, pero que simplemente está en pausa. Lo que cambia todo no es lo que él hace, no es si te habla o no, si te abraza o se duerme. Lo que realmente define ese instante es lo que tú decides hacer cuando él entra en ese vacío masculino. Y aquí es donde puedes transformarte en una experiencia común, o en una presencia inolvidable. Porque si tú reaccionas con miedo, con urgencia, con necesidad de que te confirme algo, te desconectas de tu poder, te conviertes en su espejo de ansiedad. Pero si tú sostienes ese momento desde tu calma, desde tu centro, desde tu certeza de que eres suficiente, entonces tu energía se vuelve magnética, misteriosa, irresistible. Y escúchame bien, lo que él piensa después del sexo no es una línea clara de ideas. A veces, ni él mismo lo entiende. Puede sentir que te ama, y al mismo tiempo necesitar espacio. Puede haber sentido una conexión intensa, y aún así, necesitar silencio. No lo tomes como algo personal. No lo tomes como una señal de que lo estás perdiendo. Tómalo como lo que realmente es, su energía regresando a su equilibrio. Y la pregunta que realmente importa no es qué piensa él, es cómo sostienes tú ese instante. Porque si lo llenas con tus miedos, si lo llenas con tu necesidad de confirmación, si lo llenas con tus dudas, te desconectas, lo desconectas y arruinas la posibilidad de que esa intimidad se convierta en un vínculo profundo. Pero si en cambio lo sostienes con tu serenidad, con tu confianza, con tu presencia suave, entonces te conviertes en su refugio, y ningún hombre se aleja del lugar donde su alma se siente en paz. Y ahora voy a darte algo que cambia todo. Un ritual en 5 pasos que no es manipulación, no es estrategia, es sabiduría energética, para que aprendas a vibrar con poder justo en el momento donde antes sentías más vacío. Porque ese momento, si lo sabes habitar, puede convertirse en tu mayor poder femenino. Paso 1. Vuelve a ti. En lugar de buscarlo, de hablarle, de tocarlo inmediatamente, detente.
Respira profundo. Cierra los ojos si lo necesitas. Siente tu vientre, tu pecho, tus brazos. Recolecta tu energía. Acabas de entregarte. Ahora es momento de volver a ti. No con frialdad, con conciencia. Paso 2. La sonrisa interna. No es para él. No es para fingir que estás bien. Es para ti. Sonríe suavemente, con ternura, como quien recuerda que no necesita ser confirmada para saberse valiosa. Esa sonrisa, aunque no la vea, se siente en tu campo energético, y su inconsciente la percibe como misterio, como confianza, como algo que no puede controlar, pero tampoco olvidar. Paso 3. Tu afirmación silenciosa. Mientras respiras y sonríes, repite dentro de ti: yo soy paz, yo soy elección, no necesito que me confirmen para saber quién soy. Estas palabras no solo son frases bonitas, son llaves vibracionales que sellan tu campo energético, que te protegen del miedo, que te recuerdan que tu energía es sagrada, que tú puedes quedarte contigo, aunque él se aleje unos pasos. Paso 4. El contacto libre. Si decides tocarlo, que sea desde la abundancia, no desde la necesidad. No lo hagas para que te mire, te hable o te confirme algo. Hazlo como quien acaricia una flor sin arrancarla, una caricia breve en su pecho, en su brazo, solo para transmitir serenidad. Luego, retira tu mano. Deja que el gesto se evapore sin pedir nada a cambio. El mensaje no verbal es: estoy aquí, pero no te necesito para validarme. Paso 5. Tu retirada soberana. Si él se duerme, quédate contigo. Si necesitas levantarte al baño, hazlo con gracia, sin dramatismo. Si decides quedarte acostada, sigue respirando, sintiendo tu cuerpo, conectada contigo. No lo mires con angustia, no lo observes esperando una reacción. No interpretes su silencio, solo habítate. Esta actitud emite una vibración muy clara. Soy hogar, pero no soy una esclava emocional de tu comportamiento. Y te aseguro algo, esa vibración es la que hace que un hombre, incluso dormido, vuelva a ti desde su alma. Este ritual no es para manipularlo, es para recordarte quién eres tú, para que después de abrirte físicamente, no te cierres emocionalmente por miedo, para que seas tú quien sostenga la energía del momento con elegancia, con madurez, con amor propio. Porque cuando tú aprendes a sostener tu presencia sin buscar aprobación, su inconsciente lo siente, aunque no lo entienda, aunque no sepa explicarlo. Sabe que contigo hay algo distinto, algo que no encuentra en ninguna parte. Y por eso, inevitablemente, regresa. Te contaré lo que pasó con Julia. 39 años, profesora de arte, madre de una hija y pareja de Matías desde hace más de 7. A ojos de todos, tenían una relación estable. Funcionaban, compartían responsabilidades, vacaciones, cenas en pareja, pero en la intimidad, algo se rompía cada vez. Julia lo sentía claramente. Durante el acto físico, Matías se mostraba presente, entregado, incluso apasionado. Pero apenas terminaba, algo en él desaparecía. Se giraba, se callaba. Su cuerpo estaba ahí, pero su alma no. Y ese patrón se repetía una y otra vez. Julia se quedaba acostada, con el pecho vibrando todavía, y una parte de ella comenzaba a sentir la herida de siempre. Estoy sola, no le importo, me estoy vaciando. Durante años intentó todo: hablarlo, expresarlo, llorarlo, reprimirlo, pero nada cambiaba, porque lo que intentaba era que él cambiara, sin darse cuenta de que la transformación no comenzaba en él, comenzaba en ella, hasta que un día, en medio de un taller sobre energía femenina, escuchó algo que le atravesó el alma. Después del sexo, no pidas palabras, sostén tu energía, porque cuando tú no necesitas, él se siente libre para volver. Esa frase le hizo temblar, y decidió hacer algo diferente. Esa noche, después de un encuentro íntimo con Matías, ocurrió lo de siempre. Él se giró, se quedó en silencio, pero Julia no lo siguió, no buscó su mirada, no lo tocó, solo respiró. Llevó su atención a su vientre, cerró los ojos y esbozó una sonrisa suave para ella. No como quien finge estar bien, sino como quien se recuerda: estoy completa, con o sin su reacción. El silencio duró minutos, largos, introspectivos, pero no dolieron como antes.
Porque esta vez, Julia no esperaba nada. Estaba en paz. Y entonces ocurrió. Matías se giró lentamente. La rodeó con su brazo, como si de pronto sintiera que quería volver. Apoyó su frente en su espalda. Respiró hondo, y sin que ella dijera una sola palabra, le susurró algo que jamás había dicho en 7 años. No sé por qué, pero me siento en casa contigo. Y ahí, Julia entendió. No era lo que hacía con su cuerpo. No era el tipo de caricias. No era el esfuerzo por hacerlo sentir amado. Era lo que irradiaba cuando no pedía nada. Era la paz que emanaba cuando no buscaba confirmación. Era su energía, silenciosa, serena, poderosa. ¿Ves ahora por qué te insisto tanto? Porque no es tu cuerpo el que lo hace quedarse. Es tu presencia. La verdadera intimidad no es sexo, es presencia consciente. Es tu capacidad de habitar ese instante sin buscar validación, sin traducir el silencio en abandono, sin convertirte en la niña herida que necesita palabras para calmar su miedo. La verdadera intimidad es esa energía tuya que no ruega, no exige, no mendiga. Esa energía que está tan conectada consigo misma que se vuelve irresistible. Y él, aunque no lo sepa explicar, lo siente. Su alma lo siente. Porque esa vibración le recuerda algo que no encuentra en ningún otro lugar. La sensación de estar en casa. Y te lo digo sin exagerar. En un mundo saturado de ansiedad, expectativas, reclamos y ruido emocional, una mujer que irradia paz es un templo, un espacio al que un hombre no quiere escapar, sino regresar, una presencia que no puede comparar, porque no tiene forma de entenderla, solo de necesitarla. Así que la próxima vez que sientas que él se aleja después de la intimidad, no lo sigas, respira, vuelve a ti y sonríe, porque en esa vibración, sin palabras, sin presión, sin exigencias, estás sembrando la conexión que lo marcará para siempre. Si este mensaje resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Te ha pasado esto? ¿Has sentido ese vacío? ¿Cómo reaccionabas antes? ¿Y qué harás ahora? Y si este video te tocó el alma, regálame tu like, suscríbete y compártelo. Tal vez otra mujer lo necesita. Tal vez, gracias a ti, alguien deje de sentirse rechazada y empiece a sentirse poderosa.